nos vamos a ir a la parte introductoria de cómo percibimos esto y cómo identificamos algunas de las preguntas de investigación. Pero como dicen, no vamos a hacer investigación, sino recopilación, ¿verdad? Entonces, el día de hoy va a presentar el ingeniero Ernesto, va a presentar Marichu Ordóñez una parte muy sencilla, Laura, y ustedes presentan también una cosa, y Ramón. Entonces, más o menos, la dinámica va así. Mi compromiso con todos ustedes es que a partir de ahora, y ya que definamos bien la estructura, los títulos, las sinergias, y ustedes también quieran invitar a alguien experto en su área, lo incorporemos como coautores, ya que ustedes van a ser los líderes, y les voy a hacer llegar a todos en su momento todos los oficios con los elementos oficiales para que vayamos cubriendo los puntos de formalismo, ¿no? Entonces, la parte de avances, vamos a seguir toda la parte de la escuela del IPCC, pero no es un reporte IPCC ni nada de esto, por eso estamos atendiendo conforme nos los vayan pidiendo. Clemente, ¿tú vas a presentar algo de tus avances? Sí, pero más hacia adelante. Sí, pero, porque inclusive más que nada es una presentación como más propuesta, no imposición. Entonces, si traes algo, tú me dices si quieres compartir algo de la parte de financiamiento. A Antonina que participara aquí, desafortunadamente no pudo llegar, pero ella me está pidiendo que quiere participar en la parte de cooperación regional o asuntos financieros, y también puede compartir la experiencia del trabajo del IPCC y ayudar en la coordinación. Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta la participación de Antonina y pues empezamos. ¿Quién trae avances y falta de exponer su idea? 1, 2, 3, 4. Entonces, ver la forma en la que podemos cubrirla. Y creo que en la evaluación de los métodos de elección de política, parte de esa revisión, que la preocupación que Giancarlo Clemente han expresado, debería de estar considerada aquí, creo, en esa revisión. A ver, es parte, es como el 70% de la lista del capítulo original 3 del IPCC. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, pero yo creo que sí, eso es lo que debería estar ahí primero, pero yo no sabía que ya lo tenían. Sí. Pero digamos, ya cuando está esta lista, por ejemplo, hay toda una cuestión muy al principio que particularmente creo que es muy importante para México. Por ejemplo, todo el tema de la cuestión intergeneracional, la justicia intergeneracional, todo esto es particularmente muy importante para México, y nosotros podemos darle pesos mucho mayores a algunos aspectos aquí. Por ejemplo, acá le dan mucho peso a la economía del comportamiento, ¿no? Behavioral economics, porque está muy vinculado al consumo y sobre todo al gran consumo de los países ricos. Para nosotros eso es menos importante, tiene más importancia otras cuestiones, ¿no? Me parece a mí. Entonces es como parte de la discusión que podríamos tener, porque hubo cosas que excluyeron de la lista, este listado en realidad es IPCC. Entonces para mí había como 2 o 3 pasos. Uno que sería ¿por qué se excluyó lo que se excluyó del original? Y luego lo que se quedó, ¿qué pesos le queremos dar como para darle ese giro mexicano? Porque esto va a ser input para el IPCC. Entonces decirle al IPCC, oiga, para México es importante todo esto y no el peso que usted le dio en el original. He estado viendo aquí que somos un grupo diverso y tenemos diversas formas de atender esta cosa. Yo quisiera sugerir mi propuesta para escuchar su opinión, para ver si esto funciona. Estoy un poco como mi colega aquí, estoy un poco desconcertado, no sé exactamente lo que hay que hacer. Para poder avanzar, para que esto funcione, necesitaría dar el paso siguiente y saber si lo que yo estoy pensando funciona. Si es algo que les parece, si es algo que está dentro de la idea general de nuestro proyecto.
Entonces, creo que por ahí podríamos avanzar. Si ustedes aprobaran, mis colegas en energía y el resto de mis colegas aquí aprobaran esta propuesta, nosotros sabríamos qué hacer. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó el 8.7 y el 8.9, capítulo de transporte. Entonces, yo era responsable de mi subcapítulo 8.7. Y ahí me puse a trabajar y fue mi responsabilidad hablarle a gentes de todo el mundo que yo consideraba que eran los expertos en ese tema, pero no para que escribieran su trabajo, sino para que me ayudaran a revisar la bibliografía relevante en ese subcapítulo, y entonces ya entre todos consensábamos la opinión y escribíamos. Ese es el procedimiento. Aquí somos muy pocos. Tal vez con que salgamos de aquí sabiendo si los 17, 18 temas que están allí son los que van a ser el capítulo completo, paso número 1, bien. Segundo, ¿cuál sería el orden de este índice? Tercero, si de los que estamos aquí presentes hoy día, todos vamos a ser autores coordinadores de capítulo, o en algunos seremos autores líderes, o en algunos seremos autores contribuyentes. Eso también será necesario. No necesariamente toda la chamba tiene que caer en nosotros. Y a lo mejor, antes de llegar a La Paz, podemos reunirnos por Skype, si tenemos alguna duda con alguien en lo específico, y le pego una llamada, o le llamo al celular, y decirle, ¿sabes qué, maestro? ¿Cómo vas? O sea, porque esta es una de las cosas que estoy haciendo ya desde la semana pasada. Cuando algún capítulo se está atorando en el grupo 1 o en el grupo 2, les llamo por teléfono personalmente. Y lo comunico con el coordinador general o con el coordinador del grupo. O sea, estoy triangulando. He tenido que entrar a triangular para ver cómo va cada capítulo. Entonces yo creo que si hoy salimos de acá, tal vez no desglosándolo por subtemas, yo sí traigo el mío subdividido, sé quiénes me van a colaborar, sé qué va a ser cada quien, porque ya lo estuve trabajando. O sea, igual y les digo, no llevo una cuartilla, pero tengo un 50% de avance porque ya tengo los compromisos acordados con la gente. Igual y no es el experto nacional más importante, pero es un cabrón que le va a entrar con todas las pilas. Que ese también es importante. De pronto, esto no siempre es la suma de la actitud y la aptitud son fundamentales. Puede ser el tipo más brillante, pero no tiene tiempo, se fastidió la patria. Y puede ser el tipo con muchas ganas, pero no sabe demasiado, también se fastidió. Tiene que ser una combinación de ambos elementos. Entonces hay que buscar no solamente a mi compadre porque es mi compadre y a mi vecino porque es mi vecino. A lo mejor yo tengo un colega en este grupo de trabajo con el que he participado una sola vez, pero sé que es un cuate que le entra con todo y sabe mucho. Y cuando nos conocimos nos dimos un agarrón que me desgreñó. Si eso se pudiera, si eso se pudiera. Pero al final lo invité y me dijo, sí, cómo no, con todo gusto, yo te apoyo. Entonces yo creo que si logramos sacar de aquí el orden final, ¿quién va a ser responsable de que, y a lo mejor en 3 semanas, arrancando octubre, les pego un grito, a ver, maestro, ¿cómo vamos? Dame el subíndice, ¿quién lo va a hacer? Dame las justificaciones académicas. No es porque sea mi compadre y esté bonito, es qué mérito académico tiene este muchacho o muchacha para que sea parte de esto, que no es una ensalada, o sea, es el proyecto académico en cambio climático grupal más importante que se está haciendo en México. No hoy, desde siempre. Primero, además. Y entonces pienso yo cuáles son las virtudes que se puede tener. Todo lo que se ha hecho sobre el IPCC es general, es global, se refiere a todo el mundo y ha incluido gentes del mayor prestigio, una cantidad de personas extraordinarias que se han comprometido, que han trabajado, etc. Nosotros estamos haciendo algo ligeramente distinto. Ya se comentó aquí con quiénes podemos trabajar, quiénes nos hacen caso, quiénes no nos hacen caso, etc. No tenemos el poder, la posibilidad de convocatoria que ha tenido el IPCC. Entonces, en mi opinión, tenemos que adaptarnos a eso y adaptarnos desde, por un lado eso, por otro lado, la historia científica en México, ¿no? El IPCC tiene ciertas exigencias acerca de las fuentes de información y quién sabe qué, porque pues está usufructuando el siglo de oro de la humanidad, ¿no? O sea, en los últimos
10, 20, 30 años de investigación científica y publicaciones y etcétera, que son amplísimas y se puede exigir de esa forma. En México, para referir para adaptar este tipo de informe a nuestro país, es un poco más difícil. Ya se comentó también aquí ayer, no tenemos esa abundancia de datos, de resultados, etc. Creo que todo eso lo tenemos que adaptar. Y finalmente, la tercera cosa es, en mi opinión, al hablar de sistemas de energía, pues tenemos que pensar qué está pasando en México, tenemos que adaptarlo a México de esa forma. Bueno, yo fui invitado como responsable de esto y se han sugerido esos nombres, no los he sugerido yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es, como decía hace un momento, la gente que está disponible, la que quiere participar con nosotros, etc. Podemos trabajar con esto y mi propuesta, es una propuesta personal, es que trabajemos de la siguiente forma. Creo que no conozco a Humberto Marengo, no sé si está todavía involucrado con nosotros o no está involucrado con nosotros, estaba en ese nombre, como no lo conozco lo puse ahí en gris. Está Emanuel Gómez y Ana María Gómez, aquí presentes y ya hemos empezado a platicar. Está José Antonio Ramón Muñoz Ledo Carranza y está José María Valenzuela Robles Linares. Parecería que así como ¿cómo se llamaban el nombre que se repetía en todos lados? Los benjamines, ¿verdad? Así como había los benjamines, creo que también en este grupo hace falta tener 3 apellidos para participar. Entonces, yo me voy a agregar alguno. Y varios nombres, ¿sí? Bueno, esa es la gente con la que queremos. Estuvo chido. Sí, exacto. Exacto. Podemos pasar a la siguiente. La sugerencia que he recibido es que tenemos entre 18 y 20 páginas. Y la siguiente, estos son los contenidos propuestos, los leí. Leí ayer los contenidos propuestos y leí también el capítulo del IPCC. No, los 143 páginas, pero una parte de eso. Traté de ajustar, traté de entender cuál es la relación entre... Debo decir con todo respeto y con todo... que me cuesta mucho trabajo entender estas frases. Me cuesta mucho trabajo entender infraestructura y sistemas perspectivas. A lo mejor está mal, pero bueno, no sé. No sé exactamente qué quiere decir recursos y la disponibilidad de recursos. No me imagino de ahí cómo desarrollar frases, párrafos, páginas, etc. Entonces, hay otra lista, faltan la mitad de la lista, si lo podemos ver por favor. El cambio climático de retroalimentación, interacción con la adaptación, me cuesta de veras trabajo. Y entonces mi sugerencia, otra vez basada en estas 3 cosas que les estaba mencionando, la adaptación al ambiente mexicano, lo importante para México, la adaptación a los recursos para México y la adaptación al presente y al tiempo que tenemos y al grupo que tenemos, son las siguientes. Yo lo que sugiero es que en nuestro capítulo hagamos lo siguiente: platiquemos, expongamos, con base en lo que tengamos. Algunas será literatura primaria, algunas será literatura gris, como se la llama aquí. Creo que tenemos que hablar de las nuevas políticas energéticas mexicanas. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de su influencia en la mitigación, o del lack thereof, o de su falta, ¿no? Tenemos que hablar esos son los puntos, ¿no? Las nuevas políticas energéticas mexicanas, en particular asociadas con los combustibles fósiles y la evaluación científica que tenemos al respecto. Ahí hay temas fundamentales de la que tenemos un montón de información. La nueva política energética mexicana involucra profundamente el fracking. Y acerca de eso tenemos un montón de información de cuál es la ciencia de ese negocio. Y podemos opinar con fundamentos científicos. Segunda cosa, petróleo mexicano, tradicional y nuevo. O sea, es clarísima la situación. Sí. Nada más como nuevo, es una propuesta que... Claro. Desde luego, sí, absolutamente.
Y ahí tenemos un pequeño problema, porque mi opinión personal también va como la tuya. Pero estoy tratando de, al plantearlo de esta forma, de mantener cosas que sean ajenas a mi opinión personal también. Mi opinión personal dice, no hubo mangos, ¿no? Pero es mi personal. Gas mexicano, lo mismo, ¿no? Lo mismo, la misma situación. Creo que es muy interesante la idea del carbón mineral en México. El carbón mineral, como ustedes saben, tiene una importancia creciente. En el IPCC ha sido de importancia mayor y creciente en el mundo, y nosotros tenemos una particular situación al respecto. Consumimos muy poco, tenemos poco, etcétera. Eso puede orientar nuestro asunto mexicano a la mitigación. Al menos es un comentario que se tiene que hacer, en mi opinión. Energía nuclear en México, esa es otra cosa. También se ha mencionado muchísimo, etc. El alcance de la red eléctrica en México, o sea, también como México, a diferencia de los otros países, nuestra red eléctrica no llega al 100%, estamos en una situación especial. No tenemos la del primer mundo, no tenemos la de otros países del tercer mundo, y la estamos, no sé exactamente, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, pero la seguimos desarrollando, tenemos intenciones de seguirla desarrollando y tenemos ciertos límites al respecto, que se pueden asociar con lo que sigue en la siguiente. Se pueden asociar con lo que sigue de la, permítanme, no, me faltó una, del uso de energías renovables. Sí, o estaba en la anterior, ¿verdad? Sí, sí estaba. Eso, claro. Alcance de la red eléctrica en México y las energías renovables, ¿no? Eso puede sugerir también técnicamente, científicamente, cuáles son las posibilidades de modificar ciertas políticas en dirección de utilizar más energías renovables. Entonces generé este programa de edificaciones sustentables, y esto un poco modificado aquí porque hubo unas renovaciones en estos 6 años. Y entonces, por ejemplo, en energía, elemento de diagnóstico, poníamos siguiente, teníamos los consumos finales de energía por sectores, ¿no? El público, agropecuario, residencial, industrial, transporte. Aunque vean aquí Balance Nacional de Energía en 2008, CENER 2009, está más actual, ¿no? Si lo ven, los números no corresponden a estos años que pusimos aquí. Pero el transporte residencial, industrial, agropecuario, comercial y sector público en la energía, pues ustedes que son expertos en energía se dan cuenta de que el problema que teníamos en la parte sector público y comercial y residencial es donde se podía cambiar. Siguiente. El consumo final energético por sector tipo de energía es, por ejemplo, gasolina, diésel, querosenos, gas licuado, combustorio, electricidad y gas seco. Y si lo ven en las partes también de agropecuario, etcétera, donde la parte fuerte del consumo energético, electricidad, pues sí es bastante alto, porque pues en industria es el 28% y en la parte residencial y comercial la electricidad también es un 27%, o sea, son números bastante fuertes. Siguiente. El consumo residencial en electricidad, en leña, en gas licuado, gas seco, en querosenos, son números muy fuertes que tenemos en México, porque seguimos todavía realmente usando leña, ¿no? O sea, como que en un siglo XXI no es todavía concebible. Cuando le dice a uno, un francés o un inglés, oye, fíjate que tenemos esto, dicen, no, ¿y dónde están, no? Todavía se tienen sus hachones ahí para alumbrarse en las casas, ¿o qué pasa, no? Siguiente. Entonces, estos consumos fue un análisis para qué es lo que se solicita, por ejemplo, para focos incandescentes, refrigerador, plancha, televisión, lavadoras, licuadoras, estéreos, etc. Y da un total de consumo, y lo peor es la distribución del consumo de energía y emisiones equivalentes en CO2 generadas. Por eso les digo que yo me fui un poquito más allá. Cuando oí edificaciones, pues yo ya me fui al final del túnel que están ustedes haciendo, que es un túnel, un tubo
donde están todos los datos para llegar a. Y yo me fui al final, ¿no? Entonces yo creo que lo que voy a hacer es tenerme que regresar para ver de dónde salió todo esto para hacer la estructura que estamos solicitando aquí. El siguiente. Si lo ven aquí, por ejemplo, consumos en Alemania, en Estados Unidos, en México, en China, en India, y esto es sector residencial y sector comercial. Si lo ven en México, pues estamos en unos números que lo de China, aunque lo vean así, son los, como decía, los datos que se tienen oficiales, seguramente no son los reales. O sea, es totalmente ilógico que estemos en ciertos momentos que México y China esté abajo de nosotros, tanto residencial como, bueno, residencial quién sabe, pero promedio industrial sería ilógico tener algo así. Aquí tenemos también consumo de energía de edificios comerciales con aire acondicionado, iluminación, bombas y el total y el consumo promedio México. Pero les digo, son ya números finales, o sea, y estamos viendo de lo que había y lo que es y en dónde ya ahorramos energía y total el cambio climático que está dando ese cambio de energías. Siguiente. En emisiones de CO2 por tipo de edificación en los países seleccionados son, imagínense, una Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y México. Si ven Reino Unido y México, están igual, o sea, más o menos, ¿no? O sea, están en una capacidad que no se le imagina uno. Claro que se imaginan que, pues, una ciudad como Londres, que sí tiene unos cuantos millones de habitantes, pero todo el país es muy chico. O sea, cuando pensamos nosotros los tamaños de nuestro país, de nuestras ciudades y la explosión demográfica que estamos teniendo, es impresionante, porque, por ejemplo, Alemania cabe 5 veces en México, o España cabe 7 veces. Entonces son cosas muy, muy fuertes que tenemos que evaluar en ese cambio climático, consumo, que es a lo que queremos llegar. O sea, van a decir, hoy estás mucho mejor de lo que está solicitando Holanda. Holanda quiere bajar un 7%, un 12% sus emisiones, y México lo quiere bajar hasta un 25, 30% y 50% en 2050. O sea, son números que tenemos que realmente ver por qué se están dando. Por eso les digo que yo estoy al final del túnel ya viendo el resultado, no cómo llegamos a él, sino ya el resultado. Otro, cambiar los refrigeradores, y el refrigerador se lo van a dar, vamos a decir, no es gratis, pero se lo dan y lo va pagando con el ahorro que se tiene en la energía consumida. Entonces a la Comisión Federal de Electricidad le van a pagar el refrigerador en los siguientes 2, 3, 4 años. O sea, esto es un poco difícil porque son proyectos que salen de la manga, que yo creo que lo que estamos haciendo es evitar esos proyectos se los saque el gobierno de la manga, porque imagínense cuántas personas se cambian de domicilio en México. Es una cantidad bárbara, O sea, la fluctuación y el cambio de residencia de las personas es altísimo. O sea, se cambian a un departamento, otro, arriba, abajo, aunque sea en el mismo edificio, pero se cambian. Entonces ya no va a haber una secuencia de cómo le voy a cobrar el refrigerador al señor, o se van a perder los refrigeradores. Entonces esto es a fondo perdido seguramente, ¿no? Pero imagínense que esto es, yo creo que lo que este proyecto que estamos tratando de hacer y entregar va a hacer evitar que se den todas estas malformaciones por cultura y por educación. Yo creo que todo el problema que tenemos y que teníamos que de veras ponerlo muy como número 1 dentro del proyecto es la responsabilidad social, o sea, la cultura y la educación que tenemos. Yo, como les digo, en los últimos 6, 7 años me he dedicado a elaborar esta norma de responsabilidad social a nivel mundial, y había una persona de Israel que me decía, miren, la educación de un niño empieza 100 años antes de que nazca. Ya con eso nos quedamos ahorita callados todos los que estamos aquí. Sí.
Entonces, si estamos en eso, yo creo que este proyecto lo que tenemos que enfocarlo mucho a la parte cultural y educacional de nuestro país, nuestra cultura, nuestro modo de pensar. Imagínense, les digo esto de los refrigeradores y de todos estos electrodomésticos que se los cambiaron. Se los van a cambiar a los 8 días, el señor se cambia de casa nada más por el refrigerador. Porque dice, ya me los trancé ahora sí, yo ya tengo refrigerador nuevo, vamos a cambiarnos, ¿no? Porque a ver si en la otra me dan otro. Y lo vende. Y lo vende y usa el anterior. O sea, ese es lo que tenemos que pensar, esa parte social es muy importante a esto. O yo, en la parte de edificaciones, podemos poner cuáles son los indicadores que teníamos, que podemos cambiar y que podemos mejorar. Esa sería mi responsabilidad y yo creía que era esto en sí lo que había que presentar, ¿no? Pero ya cuando veo la estructura que se puede hacer, pero sí es sencillo, porque esto traducirlo a números y a proyecciones es sencillo. Gracias. Sí, algunos avances. Básicamente estamos siguiendo el capítulo de industria del IPCC, del reporte, con algunas diferencias porque sí hay cambios en cuanto a cómo se está planteando el reporte mexicano. En el IPCC, bueno, estas son las clasificaciones del sector industrial que se tiene, las extractivas de materiales, manufactura, de la construcción y de residuos. Aquí no estamos considerando la industria de residuos porque vimos que hay un capítulo completo de residuos, entonces esa parte no la estamos tocando. Industria de la construcción teníamos la duda porque no estamos seguros si industria de la construcción iba a entrar en edificios como parte de las emisiones que saca la industria propia en la construcción. Entonces tampoco la estábamos considerando en este momento, bueno, estábamos esperando si nos confirmaban que esa industria se tocaría en el otro tema o no. No debe de estar en edificios porque la construcción es todo, es avenidas, puentes, o sea, es un sector muy específico y es la tercera industria más importante en el país. Ajá, sí sé, digamos, las emisiones y demás, pero no estaba yo segura si en la parte de edificios se iba a considerar industria de la construcción o no. Un pedacito. Sí, es que es más grande. Es más grande Sí. la construcción que solo vivienda. Bueno, entonces en la siguiente estaremos también cómo se clasifican en el Inventario Nacional de Emisiones. Tenemos los productos minerales, industria química, producción de metales, producción y consumo de hidrocarburos y hexafluoruro de azufre. Esas son las partes que vienen en el Inventario Nacional de Emisiones. Para la siguiente, entonces con el fin de homologar los criterios y poder tener también la base de las emisiones, se va a considerar la siguiente estructura del capítulo de industria, sería productos minerales, industria química, producción de metales y otras industrias. ¿Sí? Eso es como lo tenemos planteado y serían, bueno, sobre todo las industrias más grandes que son cemento, siderurgia, papel, bueno, antes, en la anterior, la industria química incluyendo petroquímica, producción de hierro y acero, ya lo decía, y en otras industrias meteríamos papel, bebidas de alimentos y hidrocarburos y hexafluoruro de azufre. ¿Me permites un momento? Sí. En el inventario de emisiones, estas ramas, productos minerales, química, metales e industrias, se consideran aparte porque producen emisiones de gases de efecto invernadero por procedimientos diferentes de la combustión, pero hay industrias que producen, o sea, muchas más industrias que estas. Entonces no te vayas con la idea de que son todas las industrias que se abordan, sino estas son las que producen CO2 o cualquier otro gas de efecto invernadero diferente de la combustión. Sí. Estas son 86 ramas, simplemente tiene el sector de manufactura, que es una de las partes de la industria.
Entonces, pues evidentemente no de todas se van a tener datos, algunas no se tienen ni siquiera realmente cuánta infraestructura se tiene. De las más grandes es de las que se pueden obtener datos más confiables, y en cuestiones de mitigación pues obviamente a veces hay algún estudio de alguna industria particular. Entonces, si no vamos a poder meter un documento porque exista nada más uno, va a ser muy difícil, excepto de las muy grandes podríamos encontrar más. Pero por ejemplo, de la industria de, no sé, todavía de alimentos hay algunas, pero aceites y grasas o alguna cosa de esa, alimentos, ¿hay algún estudio específico para alguna industria alimentaria? Entonces, yo creo que en industria va a tener que ser un poco más flexible el criterio de selección de documentos, porque si hay uno de una sola industria, pues no sabemos si lo vamos a poder meter, no lo vamos a poder meter, porque no existen muchos, realmente no existen muchos. Y bueno, ahorita tenemos como colaboradores a Emanuel Gómez, él va a hacer la parte de acero y cemento, y Viridiana Vargas, que aceptó también trabajar con nosotros, ella va a hacer industria química, y estamos en pláticas con gente de la UAM y del Politécnico para ver si están interesados en apoyarnos. Realmente yo no conozco tampoco mucha más gente que haga cuestiones de industria. Siempre ha sido ese un problema, incluso cuando fue la quinta comunicación, pues tuvimos problemas para ver quién nos hacía pues las partes de reportes de mitigación y demás. Se pidió mucho apoyo a CFE, a Pemex, que son las que luego nos envían los reportes, pero en sí, pues si conocen también gente que pueda estar interesada o que sepa del tema, no sé, sería muy beneficioso, aunque eso no nos ha detenido. Sabemos que tenemos el tiempo encima, entonces hemos seguido avanzando, sacando información y demás para poder concluir con esto de la mejor manera. Nos comprometimos a coordinar el capítulo de desechos, y en el quinto reporte del IPCC no hay un capítulo como tal. Entonces, consulté el reporte 4, ¿no? Entonces en el reporte 4 vi un capítulo con un contenido, etcétera. Entonces la mayor parte de este contenido o de esta propuesta está justamente en el reporte 4. Entonces estamos participando ya varios. Jorge Luis Arbizu está allá en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, también en Cuernavaca. Y bueno, creo que no pudo venir esta vez, pero está comprometido, ¿no? Hay otras dos personas que probablemente también se integren, todavía no nos han confirmado, pero los que estamos aquí somos los que realmente ya confirmamos. Ya avanzamos en el escrito, ¿no? Y estamos avanzando conforme a conforme a este contenido. Vamos a dar una introducción al principio del capítulo, después vamos a entrar a un tema que es el estado actual del manejo de los residuos, ¿sí? Y aquí estamos proponiendo meter algunos datos como son estos: la generación y manejo de los residuos en el año de 1998 al 2012, un poco lo que hemos encontrado con datos con más consistencia, ¿no? Ahí estaríamos manejando muy brevemente. Estos datos son los que es como el contexto, simplemente estamos pensando que estos datos sean una sola página con alguna gráfica diseñada, etcétera, ¿no? Ya tenemos todos estos datos, las cantidades, el manejo, en todo caso los residuos sólidos urbanos y los residuos peligrosos. Ahí es donde también tenemos bastante problema, no hay información suficiente como para poder desglosar, etcétera, ¿no? Después tenemos un segundo subtema que es la generación y manejo de las aguas residuales, tanto a nivel municipal como, ahí no debe decir residuales, debe decir industriales. ¿Sí? Entonces, dos tipos de aguas residuales que tenemos datos justamente para los dos tipos, ¿no? Y también tendencias en la generación
tanto de los residuos como de las aguas residuales. O sea, estos son datos que normalmente están emitiendo tanto la Conagua como la Semarnat, ¿sí? A nivel estatal también, pero bueno, no tenemos como mucho espacio como para irnos hasta allá. Este es un contexto nacional, ¿no? La siguiente. Después ya estaríamos hablando de las tendencias de las emisiones. Esta parte también ya tenemos todos los datos, ¿no? Por ejemplo, las tendencias nacionales en la emisión de metano por la eliminación de los residuos sólidos urbanos, por el tratamiento biológico también de estos residuos sólidos, la incineración e incineración a cielo abierto, que son dos cosas diferentes, también por los residuos. Posiblemente ahí no tengamos mucha información, ¿no? Luego, las siguientes son las tendencias nacionales en la emisión de metano y óxido nitroso, tanto de aguas como de lodos residuales. Y aquí también tenemos otro problema. En el caso de las emisiones de metano, tenemos datos de aguas residuales municipales en donde se habla de un incremento en las emisiones del 126.6% entre el 90 y el 2010. Y en el caso de las aguas residuales industriales, un incremento de 149.7%. Por ahí encontramos una inconsistencia, porque cuando consultamos el volumen de aguas residuales, resulta que en un periodo como de 10 años baja el volumen. Sin embargo, las emisiones dice que se incrementan las emisiones. Entonces tendremos que ir a revisar con mucho más detalle de acuerdo con los datos que ya hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, después la parte de las tendencias en la emisión de óxido nitroso. Acá tenemos un incremento, estamos hablando de aguas residuales, un incremento también del 53.7%, tanto para aguas residuales industriales y municipales, porque no hay una diferencia. Ahí cuando se habla de las emisiones no dan una diferencia de cuánto es para municipales y cuánto es para las industriales, ¿no? Y después viene las emisiones de dióxido de carbono por incineración de residuos, que es lo que hemos encontrado un incremento del 198% en un periodo de 10 años, por ejemplo. Entonces, como por resumir toda esta parte de los datos que ya hemos encontrado y sobre lo cual pues ya tenemos escrito, ¿no? Después, si me pasan la siguiente, aquí es donde tenemos problemas. O sea, los residuales en el país ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Yo empecé a trabajar los residuales en la década de los 80 y hasta la fecha sigue igual. No hay datos concretos y mucho menos hay datos de emisiones. No tenemos datos concretos. Sí, hemos buscado así diferentes tesis, bueno, artículos primero, tesis, reportes oficiales, y luego de por ahí aparece la cifra de generación de lodos residuales, pero todas son diferentes. Entonces ahí tenemos un problema. Y además de la generación de lodos, pues menos tenemos la emisión. Las emisiones de los gases de efecto invernadero para estos, ¿no? Como para hacer un análisis de tendencia de emisiones por los residuales. Ahí estamos atorados. ¿La siguiente? La IPCC aparece en el capítulo 16, aquí por los numerales aparece en otro. Es un capítulo bastante específico sobre inversiones y finanzas en cambio climático, en específico mitigación. Es un tema transversal en el contexto de los reportes del IPCC, es una cosa que aparece tanto en el grupo 2 como en el grupo 3, y en función de tales que hemos tenido ya algunos, hemos tenido ya algunas cosas, tenemos el grupo de trabajo. Ayer por la noche estuve trabajando desde casa con Andrés Ávila, con Gabriela Niño, que estaba yo terminándolos de amarrar. Ayer por la noche estuvimos discutiendo hasta las 3 de la mañana. Entonces, el grupo de trabajo es Armando Sánchez Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que es uno de los modeladores de economía y cambio climático que están en este país, junto con Pancho Estrada. Simón Lucatello, que es el coordinador líder del grupo de adaptación y financiamiento en el grupo 2, es decir, él aquí va a ser contribuyente, líder, y en el grupo de adaptación y financiamiento yo estoy como autor líder y él lo coordina. Entonces, estamos trabajando los dos capítulos de manera cruzada, en principio para no pisarnos la manguera entre nosotros, segundo para ver qué elementos del sistema de financiamiento entran en cada lado. Es decir, el trabajo de coordinación realmente no somos estos que estamos aquí, sino que es duplicado. Del otro lado son 16 personas que están trabajando en el grupo de financiamiento y de este lado somos estos cuantos. Entonces, Simón Lucatello y un servidor estamos trabajando casi cada tercer día, nos reunimos
ya sea por el Skype y por el teléfono, por donde sea, pero nos encontramos siempre. Luis Fernando Macías, que es el que de pronto nos controla a todos. Este personaje que vimos el día de ayer aquí es el psicólogo del grupo y nos ha metido a orden. De pronto, ¿qué tendría que ser un psicólogo en temas financieros? Resulta ser que, si bien es muy importante la mitigación, los procesos de adaptación y el dinero, lo más importante de todo esto es el esquema en el cual se están moviendo los recursos. Y los recursos están llegando para mitigación. Los que estamos metidos en cambio climático sabemos que mitigación es el centro. Es lo más visible, es donde está el dinero. El 97-98% de lo que entra a los MDL, por ejemplo, entra a mitigación. Eso ya lo tenemos diagnosticado. Dentro de los contribuyentes, bueno, está Joel Clade Araujo, Rocío Grisel Rojas Briceño, Luis Fernández Carril, Andrés Ávila Kerber, Gabriela Niño, Andrés Ávila, bueno, que también está siempre muy dispuesto. La que sigue, por favor. ¿De dónde son cada uno? Bueno, ya hemos ido diciendo. Joel Clade está en el TEC de Monterrey y en la FAO. Rocío Grisel está en el Politécnico Nacional. Luis Fernández Carril en el TEC de Monterrey. También colabora en temas de lógica social en algunas contribuciones en América Latina. Andrés Ávila Kerber está tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como es el director del Globe International Capítulo México. Entonces, él es uno de los encargados de bajar recursos financieros al país. Joel Clade está haciendo exactamente lo mismo vía FAO para proyectos tipo Red y Red Plus. Gabriela Niño, que está allí, está haciendo el vínculo con Sandra Guzmán. Gabriela Niño está en Senda todavía. Y en la que está trabajándonos, todavía estamos viendo cómo afinamos eso, es Sandra Guzmán, que está en WWF en Gran Bretaña, pero está bajando recursos financieros para México. Estoy buscando, y eso ya no estoy por amarrarlo, a Miguel Lino Robles, que uno de ellos, este muchachito, quien es, él no ha escrito nada, pero fue el director de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por su mesa bajaron todos los fondos internacionales para cambio climático en el sexenio pasado. Entonces él sabe cómo está la mecánica, hay que buscar la documentación de esta mecánica de cómo bajaron los recursos. Hoy hay una Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a esa no la vamos a tocar todavía, y no la vamos a tocar porque es nuevecita, no hay documentos más que el documento de creación y están comenzando a chambear, pero a Miguel ya lo tenemos pactado, es consultor internacional hoy día y está en Milán. El otro que va a entrar a esto y está por confirmarme es Manolo Estrada, consultor internacional en temas Red Plus y se dedica a bajar lana vía GET. Entonces, esta es la parte de los colaboradores. Con todos estos ya estamos chambeando. Los que estamos anunciando al final son los que estoy por amarrar en los próximos días, horas, ya están nada más ahí. Perdón. El tema número 2 tiene que ver con la política mexicana de financiamiento. Esto también es nuevo. Este es un tema, uno de los capítulos que no va a cerrar en 2010. ¿Por qué? Porque el tema de financiamiento en la literatura arrancó realmente en 2008, así, per se. Entonces, hay alguno que otro perdido antes. En el caso mexicano hay poca literatura, pero vamos a cruzar de lo global a lo regional y de ahí para lo local, para México, para que no nos perdamos del mundo, porque México no está exento del planeta. Y al saber que es 2008, vamos a cerrarlo en 2014 al primer semestre. ¿Y por qué al 2014 primer semestre? Porque ya lo tenemos. Tenemos documentados 4,000 documentos que van desde lo global a lo nacional, pasando solamente en estricto tema de financiamiento y mitigación. Ya estamos haciendo el análisis de metadatos para ver qué entra, cómo entra, dónde entra. Evidentemente vamos a hablar de estrategias de financiamiento, la revisión de las posturas del gobierno mexicano, el sector privado, el marco jurídico, que es importante porque hay un marco normativo para esto, la canalización de los recursos a nivel nacional, subnacional y por sectores para ver dónde entra más lana, cómo entra, cuáles son las posturas críticas y no críticas al respecto. Y algo que a nosotros nos preocupa mucho es el tema 3, ese es el donde tuvimos ahí como nos agarramos de las greñas y salí perdiendo. Toño, por favor, un play. Esta área, sabemos que también esto se puede documentar, ya lo hemos encontrado, retos y oportunidades, es decir, hacia dónde va el financiamiento, por qué llega, por qué no llega, a dónde está llegando, con qué condiciones está llegando. A nosotros esta parte de la condicionalidad de los recursos financieros es uno de los asuntos que más nos preocupa como grupo. Y nos preocupa como grupo porque tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, hasta qué tanto alcanza el dinero, cómo se mueve y
y qué tanto impacto duradero tiene en la sustentabilidad ambiental este proceso de mitigación, que no estamos viendo en sí el proceso, estamos viendo la lana y su impacto ambiental directo. Evidentemente este tema tiene que ver con la gobernanza financiera, la condicionalidad de los recursos, esto mismo tiene que ver con los sistemas de fondeo y al final con un mecanismo de transparencia. Eso está documentado. El caso mexicano, pongo un ejemplo. ¿Por qué la transparencia es importante? Porque tiene que ver, técnicamente se llaman mecanismos de revisión, validación en los términos técnicos. Lo que hay de fondo es si la carta de intención o el proyecto que uno manda a MDL, por ejemplo, o cualquier otro mecanismo de revisión internacional, hay una parte financiera donde uno se compromete a hacer ciertos ejercicios durante ciertos periodos, y eso es un mecanismo de condicionalidad que está metido en el proceso de transparencia, es decir, no solamente es el impacto ambiental y cómo se ejecuta el proyecto, sino si los recursos están destinándose a donde tienen que ir. Y esto ya hay documentos para el caso mexicano, que podemos sacar incluso de otras historias, es decir, el tema de la transparencia que va a tocar con cambio climático surge de la década de los 80. México, como toda la región latinoamericana, hizo todas las modificaciones neoliberales que se le pidieron, y allí viene metido transparencia, y no termina de llegar el dinero. Las estadísticas, las entrevistas, cómo están percibiendo el cambio climático, cómo están desarrollando medidas de mitigación, cómo lo perciben. Por ejemplo, la gente dice, el cambio climático me afectará a mí y a mi familia. En México la percepción es del 64%, de totalmente de acuerdo, y 25%. Entonces nos pusimos justo a buscar hilo negro, porque Itza, cuando nos dio calabazas, pues dijimos, sí, la parte está muy bonita, pero hay que solucionar un problema, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer toda la búsqueda y encontramos información muy padre, muy bonita, y otros estudios que no solo hablan de la cocina, sino de las raíces, de los sitios sagrados, de la conservación de la naturaleza, de todo esto. Mercedes me dijo que le interesaba colaborar. Ella desarrolló todo el estudio del papel de la mujer, sitios sagrados y todo esto en la recuperación de raíces y de biodiversidad. Estos estudios pocos se conocen en México, ¿sí? Y cómo ella, desde su papel de profesionista, está desarrollando algunas actividades para poder ir adelante. Entonces, sí, el tema está en la tablita, sí, está muy a la orilla. Este grupo es mitigación. Exactamente, exacto. Entonces, en el contexto de mitigación, pues definirla, y si alguien cumple el perfil, pues seguimos, si no, pues lo desechamos, ¿no? Llegamos al último capítulo, ecosistemas y mitigación. Sabemos que en el libro, en el grupo 2, existe un capítulo al que hemos sido invitados también para trabajar con sistemas terrestres, donde hay una propuesta de capitulado que señala estos puntos: la diversidad de ecosistemas, su sensibilidad al cambio climático, los sistemas de manejo intensivo, sistemas de manejo extensivo de manera muy general, áreas de conservación protegidas, servicios de ecosistemas, interacciones entre los sistemas, vulnerabilidad y amenazas a la actividad humana. Entonces vimos que muchos de estos temas están siendo tocados también de manera transversal en otros capítulos. Entonces la propuesta para Benjamín Ortiz fue de acotarlo, y estamos ahorita en pláticas viendo cuál va a ser lo que se va a publicar allá y lo que se va a publicar acá. En ese sentido, con Benjamín Ordóñez estamos viendo que se debe de tomar, ya Jorge Escandón hizo una pregunta, bueno, ¿cuál es el sistema de homologación y cuáles son los ecosistemas que se definen? Entonces, dar la definición, la caracterización, cómo son afectados estos ecosistemas por el cambio climático, cómo están respondiendo, qué acciones de mitigación exitosas se encuentran reportadas en la literatura y qué acciones de mitigación se han propuesto en planes de manejo a diferentes escalas. Entonces, estamos retomando trabajos históricos
Cuando se creó la Comisión para Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio, nos invitaron a precisamente hacer esta homologación de ecosistemas, porque, bueno, para México tenemos aquí nada más una lista muy general de cuántas clasificaciones existen. Hicimos una revisión de 100 años de clasificación para México y encontramos la friolera de 3100 términos para clasificar la vegetación, los ecosistemas. Uno de los más utilizados es el de Miranda y Hernández X, que es aplicado a nivel nacional por el INEGI. Adelante. Otra sección muy grande de usuarios de clasificaciones es el que utiliza la clasificación de Rendowski. Adelante. Y vemos que cada uno de ellos tiene diferencias en las categorías, en las clases que utiliza. Y adelante, en las series, en las 4 grandes series publicadas por el INEGI, vemos que han habido también muchos talleres de homologación, muchos talleres para definir los métodos, cómo se clasifica, cómo se mide, cómo se poligoniza, y se han tenido que hacer adecuaciones porque las series entre sí no eran comparables. El trabajo del doctor Ordóñez en el inventario, en la quinta comunicación, nos permite ya tener una homologación de las 4 series. Ha sido un trabajo gigantesco el revisar detalladamente todas las metodologías, la poligonización, todas estas características técnicas que hacían que fuera muy difícil la comparación entre las diferentes series y que ahora finalmente ya podemos hacerlas. Esta clasificación la resumimos, la reorganizamos, retomando precisamente la propuesta de regionalización ecológica que en su momento hicimos Toledo y una servidora, y que fue la que presentamos a la Comisión Norteamericana, México, Canadá, Estados Unidos, que fue aceptada y que sirvió para la publicación de la revisión. El Instituto de Geografía, recuerden, coordinó la evaluación de los ecosistemas terrestres de México, el NALC, y creo que ya hay un trabajo muy avanzado al respecto y que podríamos de manera muy factible incorporarlo para este documento. Adicionalmente, como estamos hablando de mitigación, se quiere cruzar esta información con las regiones culturales, porque tenemos información sobre los sistemas productivos que en la literatura se han reportado para cada una de estas regiones. Adelante. Y se puede hacer tanto el cruce a nivel cultural como estatal, municipal, identificando los sistemas productivos, las medidas de mitigación publicadas tanto para localidades como planes de manejo en diferentes regiones. Adelante. 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 Como ven, cada una de las zonas ecológicas ya tiene resultados identificados en la literatura y que se podrían ahora leer con más detalle y hacer las síntesis para poder hacer la redacción del capítulo. Se han invitado a los coordinadores de los capítulos del Capital Natural de Conavio, que ha sido el documento más actualizado de riqueza, diversidad a nivel nacional. Se tiene plática con gentes del Instituto de Biología, del Instituto de Ecología, del CIECO, y ahorita no nos atrevemos a presentar la lista de los colaboradores porque todavía hay quienes nos dicen: nosotros proporcionamos toda la información, te pasamos todos los datos,
tú aviéntate la talacha de la resumen y no me comprometo porque no tengo el tiempo para redactar, pero aquí va todo lo que está publicado y todo lo que está reportado. Adelante. Esto está ligado con los inventarios de riqueza y diversidad a nivel mundial, México, entidades federativas y por regiones ecológicas. Adelante. Esperamos de esto obtener una matriz de ecosistemas. Aquí están las regiones ecológicas. Se está pensando en una breve caracterización, tanto de las características naturales de esta región ecológica, cómo se ve afectada por el cambio climático, cómo responde al cambio climático, registro de acciones de mitigación exitosas y las acciones de mitigación registradas en planes de manejo. Pues esto es lo que llevamos avanzado. Se aceptan comentarios y... Entonces, oficial y formalmente declaro clausurados los trabajos de este grupo número 3 hasta el día último del mes, que todo el mundo tiene que mandar su draft.